Buenas tardes. Acabáis de ver un breve vídeo en el que nuestro instituto pues pone de largo un proyecto que llevamos ya desarrollando desde hace 4 años. Es el momento final, el momento en el que los alumnos exponen públicamente ante un tribunal el trabajo de investigación realizado durante año y medio. ¿Cómo se llega hasta ese momento? ¿Y qué es esa tarea que hacemos en nuestro instituto? Pues es hermoso. Es un proyecto de innovación educativa que realmente nos ha traído unas alegrías enormes. Esa innovación, habréis visto también otro detalle, que son los dos que quiero destacar en esta intervención. Habréis visto quizá de pasada unas aulas diferentes, se veían los cristales, porque hemos transformado primero el espacio. Para nosotros era fundamental adecuar los espacios educativos a lo que luego después íbamos a realizar, ¿no? No es que sea ineludible hacerlo en este orden, pero creíamos que era acertado ir en esa dirección. Y Las Musas es un instituto de un barrio de Madrid, el barrio de San Blas, un instituto ya con 40 años. Yo soy su director, soy José Antonio Espósito, y es un instituto pues, con unos edificios con esa antigüedad. Pero lo que hicimos desde hace ya unos años fue transformarlos de manera radical por dentro. Tiramos en un proyecto educativo interesante que presentamos, que se llamaba Educación Transparente. Tiramos muros físicos e ideales del centro para ofrecer una enseñanza atrevida, diferente, la que nos demandaban a veces los alumnos de una manera consciente o inconsciente, las familias también, e incluso los profesores querían romper con esas barreras de la enseñanza, una enseñanza a veces rutinaria, donde todos los años hay que explicar los mismos contenidos, si es un año y otro año, y a veces los profesores caen también en esa apatía de la monotonía de explicar siempre lo mismo. Por lo tanto, necesitábamos crear ilusión y sobre todo dar alas a los alumnos en sus sueños, en sus ideas, y enseguida cuajó esta propuesta. Como os decía, lo primero era derribar esos muros, hacer unas aulas atractivas, diferentes, donde la luz entrase por todos los sitios. Son aulas, pues sorprenden enseguida en cuanto alguien se aproxima al centro, porque se nos ve trabajar, y el instituto ha ido poco a poco transformándose. Cada vez hay más aulas de este tipo, transparentes, donde se nos ve pues, a cualquiera dar clase, gesticular, movernos, se ve el ambiente que hay dentro del aula, y es hermoso ver a lo largo de todo un pasillo distintas clases, lo que están haciendo el profesor de matemáticas, el de lengua, el de inglés. Y bueno, los primeros momentos fueron de gran sorpresa para muchos docentes que no estaban habituados a esta transparencia, ¿no? Pero pronto la transparencia nos ganó a todos, y enseguida el resto de los profesores pidieron también que el resto de aulas también se transformaran y se convirtieran en esas aulas transparentes, ¿no? Bien, cuando nosotros les trasladamos a los alumnos el mensaje de que la educación es lo más importante para ellos en su edad, y sobre todo para todo un país, invertir en educación no es nunca un gasto, es una inversión. Si les decimos que es lo más importante, lo que no podemos, y no admite tampoco un alumno medianamente avispado, es que si es tan importante, ¿por qué tengo estas aulas deterioradas, viejas, pues con poca luz, con 14 manos de pintura, con persianas que no bajan, ventanas que no cierran, etcétera, ¿no? Todas esas condiciones
son frecuentes en los centros escolares porque, claro, los adolescentes pasa una generación, otra generación, y no sé, las autoridades pues les cuesta admitir que hay que renovar esas instalaciones con una periodicidad muy frecuente, ¿no? Porque son muchos niños, 30 niños en un aula durante tantas horas, y cuando pasan varios cursos, pues las cosas se deterioran, igual que las viviendas, igual que las oficinas o los comercios. En cambio, en la escuela, pues cuesta mucho convencer a las autoridades de que es necesario una modernización de las aulas. Yo muchas veces lo explico, que cuando llega el periodo electoral, no sorprende, a mí siempre estoy más atento no a quién vota, sino me fijo en el entorno, ¿no? en las aulas, en los espacios, y pueden pasar 20, 30 años que uno sigue viendo el mismo panorama, no cambia nada. Las aulas, da lo mismo que sean elecciones de hace 10, de 15 o de 20 años, las podríamos reconocer perfectamente. Lo que cambia es el atuendo de los que van a votar, pero el resto, el escenario es el mismo. En cambio, si nos movemos en otros ámbitos, si vamos a una oficina, a un banco, a un quirófano, todo ha cambiado y se ha transformado. En apenas 10 años o 15 años no reconocemos esos mismos lugares. En cambio, la escuela se queda en este sentido siempre atrás. Y hablamos mucho de los modelos finlandeses, nórdicos, pero algo en lo que no reparamos es, yo cuando veo las imágenes y las fotografías de esos colegios, veo una arquitectura y unos espacios educativos diferentes. No creo que sea esa la única razón por la que tienen resultados tan brillantes, pero sin duda propicia e incentiva la creatividad del maestro y del alumno, ¿no? Bien, pues convencido de esa importancia, de la importancia de los espacios, y algo a lo que ninguna ley educativa parece que hace alusión, que es que quizá tendría que ser el primer artículo de cualquier ley educativa, ¿no? El dignificar los espacios y el hacer unos espacios acordes a lo que estamos en este siglo ya XXI, ¿no? Bien, pues por ahí empezamos, la renovación y la innovación. Una vez creado el escenario, una vez creados unos lugares agradables, innovadores, propicios a la receptividad de nuevas ideas, de nuevos conceptos, nos dispusimos entonces a interpretar la obra. Primero hay que crear el escenario, y una vez creado, pues la obra funciona mucho mejor. Y se la cree el profesor y se la cree el alumno. Creamos esas aulas transparentes donde la luz entra para que la ciencia y la investigación, que era nuestro verdadero objetivo, brillen con claridad y nos iluminen a todos en nuestro devenir académico. Decía que entonces esos espacios fueron alentadores y nos motivaron a hacer cosas atrevidas y soñamos con una enseñanza diferente. Y en ese sentido impulsamos un proyecto que se llamó Bachillerato de Investigación, en el que nos propusimos ofrecer a los alumnos una metodología diferente, donde ellos tuviesen mayor peso, porque los chicos son capaces de hacer cosas grandiosas si les damos oportunidad y les ponemos pista para que despeguen, y realmente despegan. Los chicos sueñan, son originales, nos desbordan con su creatividad, son atrevidos, y ese atrevimiento hace que sus propuestas sean pues a veces sorprendentes, pero y otras veces son sencillamente maravillosas, ¿no? Bien, pues impulsar y propulsar esa creatividad estaba asociada a la ciencia y a la investigación. Creamos entonces ese bachillerato en el que los alumnos lo eligen de manera voluntaria. No se les obliga, y hay chicos que deciden participar en este proyecto y otros que sencillamente pues sus intereses no van por ahí.
Por lo tanto, no hay un filtro, no solamente entran en este bachillerato los alumnos más brillantes, ¿no? Hay chicos pues, que a lo mejor no tienen un expediente académico pues, de éxito, pero bueno, pues para él es un éxito sacar un 5, pero no es esa la condición que se le exige, no, se les exige a los chicos tener ganas de hacer algo diferente. Y da lo mismo las calificaciones que hayan tenido en cursos anteriores. Por lo tanto, eso es lo primordial, ganas y actitud. Y con eso lo tenemos todo, con eso lo tenemos todo. A partir de ahí, el chico que se inscribe en este bachillerato va a trabajar durante año y medio un proyecto que elige él. Él determina en qué campo quiere investigar y cuál es el tema concreto específico que va a elegir para su investigación. Una vez que nos propone ese tema, nosotros buscamos el tutor interno, el profesor, que le va a guiar en ese avance en su investigación. Una vez que se han reunido, han tenido los primeros contactos, empiezan a elaborar un plan de trabajo para ver pues desde la bibliografía, lugares a los que debe acudir, necesidades que va a tener para desarrollar ese proyecto, y van perfilando un poco en qué consiste o acotando, ¿no? Porque a veces los chicos son muy ambiciosos y hay que centrarlos para hacer algo más puntual. La finalidad es que hagan un trabajo, una extensión aproximadamente de unos 60 folios, es una especie de mini tesina, y empiezan ese trabajo niños que acaban de pasar de cuarto de la ESO, apenas tienen 16 años, y finalmente lo exponen el trabajo cuando llega ese momento, como habéis visto en el vídeo, delante de un tribunal, delante de sus compañeros, delante de sus padres, delante de autoridades, como veíais en ese vídeo, el consejero de educación, la directora de área, etcétera, que acuden a presenciar estas intervenciones de los chicos y salen realmente maravillados y asombrados de lo que son capaces de hacer con esas edades, ¿no? Bien, pues decía entonces que es un trabajo serio, de 60 aproximadamente, una extensión de 60 folios, guiados por ese tutor interno y aconsejados por ese buen hacer del profesor. Pero no nos quedamos ahí. El gran salto es que cuando el chico ya ha comenzado a dar sus primeros pasos y ya tenemos, por lo tanto, una certeza de que ese trabajo ha empezado mínimamente, salta la siguiente fase, que es poner a ese niño o esa niña en relación con un centro puntero de investigación de nuestro país. Ahí hemos tenido una fortuna enorme porque hemos sido capaces de convencer y de trasladar a esas entidades la importancia de colaborar con la educación secundaria. Y tenemos entonces el privilegio, enorme privilegio, de contar con investigadores de prestigio, españoles y a veces alguno extranjero, que tutelan a nuestros alumnos. Es algo sorprendente, pero los verdaderos investigadores son así, son generosos, nada engreídos, muy humildes y saben reconocer perfectamente a chicos que tienen interés, y a esas edades tan tempranas premian a esos chicos con su dedicación, con su experiencia, y surgen, por lo tanto, pues un encuentro formidable del maduro, del hombre o la mujer que lleva ya años en la investigación, y el muchacho que va a hacer su primera investigación. Los investigadores, como digo, pertenecen a centros punteros como, por ejemplo, en España el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un centro puntero no solamente en España, sino en toda Europa, el CSIC, el CIEMAT, el CENIC, la Agencia Aeroespacial, la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, diversos hospitales, el Hospital de Getafe. Son una relación enorme de centros prestigiosos en donde siempre encontramos pues la colaboración de 3, 4, 5 investigadores que asumen esa tarea con gusto y guían a 1 o 2 alumnos como máximo.
pero por lo tanto tenemos repartidos entre todas estas instituciones a un número aproximado de unos 30-40 alumnos, que son los que lanzamos cada año a estas investigaciones. Tienen encuentros periódicos, establecen un calendario para hacer esos avances, esos progresos. Los trabajos, por lo tanto, son muy diversos. Hay veces que son trabajos relacionados con el mundo de la tecnología, otras veces con la medicina, con las ciencias sociales, con el arte. Por lo tanto, no excluimos ninguna disciplina. Y eso nos obliga a acudir a centros muy diversos, ¿no?, como os decía anteriormente. Van dando esos pasos, tenemos un cronograma para ver en qué momentos hay que hacer un seguimiento de cómo va progresando el alumno en su investigación. El propio tutor interno, que es un profesor del instituto, también refleja los avances, los retrocesos, los problemas que van surgiendo en la investigación. Y lo mismo hace el tutor externo, de tal manera que en determinados momentos puntuales de este año y medio tenemos como esas llamadas metas volantes, donde sabemos el estado de progreso o las dificultades que está teniendo cualquier alumno en su trabajo. Para los alumnos, por ejemplo, acudir durante, no sé, una semana, 15 días, o de manera periódica, cuando le cita el investigador, a centros como el CENIO, es un acontecimiento. Una niña de 16 años que entra en esos ámbitos de investigación y goza de ver las técnicas que utilizan estos investigadores, de descubrir cómo es el entorno de la investigación, aunque ella simplemente observe y poco a poco vaya asumiendo alguna función, es un paso extraordinario. Los chicos llegan a casa y a la escuela emocionados, sabiendo que han estado con algunos investigadores que luego, curiosamente, ven en televisión cuando les hacen alguna entrevista posteriormente, y ese es el investigador que está trabajando conmigo, y se lo dicen a su profesor o a su familia, ¿no? Bueno, pues hemos metido mucha ilusión con ese proyecto. Y los chicos no solamente se implican, sino que su vocación se afianza y de repente cobra sentido el estudio de la biología o de la física o de la química o de las matemáticas, porque son necesarias para entender ese proceso en el que él está inmerso. Encuentran, por lo tanto, esa clave que les faltaba a veces, por qué y para qué estudiar esto, ¿no? Pues ese momento surge. Y además hay veces que los trabajos de investigación están relacionando 2 o más disciplinas, o 3. A veces los trabajos los realizan en inglés, los redactan en inglés, pero afectan a la física y a la música, o a la biología y la matemática, pero están redactados o en castellano o en inglés. Y eso es una suma de destrezas extraordinarias. Bien, llega el momento entonces en el que culminan su investigación, revisada ya por último tanto por el tutor interno como el tutor externo, y presentan en jefatura de estudios su trabajo. El trabajo es algo como este. He cogido uno de ellos. El tema es la hipoacusia y su tratamiento, implantes cloqueares. Es un proyecto que tuvo un tutor externo, que fue el doctor Ricardo Sanz, del Hospital Universitario de Getafe. Este es un trabajo, así los presentan los chicos, este es el contenido, con las imágenes, gráficos de las experiencias que han realizado. A veces son investigaciones teóricas y otras son eminentemente prácticas. A veces tienen que trabajar con ratones y tienen que acudir incluso en su periodo de vacaciones, porque tienen que ir a comprobar cómo ha ido evolucionando esa experiencia o esos elementos que están en unos frascos. Bueno, ese es el trabajo del investigador. Digo, hay veces que son muy teóricos y otras veces que son eminentemente prácticos. Este es un ejemplo, pero os voy a mostrar algunos más.
Aquí tengo otro, por ejemplo, búsqueda de materia oscura con detectores de argón líquido. Pues esto fue dirigido por el doctor Pablo García del CIEMAT. Bueno, es una alumna, Nora Catrín, una alumna nuestra. Este otro trabajo, por ejemplo, es transformación del sistema político español como consecuencia del movimiento 15M. Este lo dirigió precisamente el politólogo que quizá a lo mejor os lo hayáis visto en ocasiones en televisión, Pablo Simón, que generoso acudió a la llamada para atender a esta chica cuando le propuso su investigación. Otro trabajo, enfermedades autoinmunitarias endocrinas, tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de Addison. También otro trabajo llevado en el hospital universitario. Este otro es en inglés, sobre el glaucoma, lo hizo con la Facultad de Medicina, una alumna muy brillante a la que luego después le propusieron incluso irse a estudiar fuera de España. Este es otro trabajo, también me llama mucho la atención porque se titula Fundamentos de la física cuántica, teoría y simulaciones en Python. Es una chica que hizo una exposición tan brillante que incluso fue felicitada por nada menos que un premio Príncipe de Asturias, que vio este vídeo, porque ahora os explicaré las exposiciones. Felicitó a esta muchacha por lo brillante, la brillante exposición de este trabajo. Otros, pues este por ejemplo es de otro aspecto que no tiene nada, otro tema que no tiene nada que ver, el populismo de Víctor Orbán en Hungría y la Unión Europea. Lo dirigió Carlos Closa, que es una persona muy prestigiosa dentro del ámbito europeo. Y por último, pues os enseño, he cogido unos cuantos tan solo. Análisis de la población de células microgliales retinianas en un modelo animal de sepsis. Y este es el último que tengo aquí, la asociación entre los subtipos de cáncer de mama y la variación en el número de copias. Bueno, como veis, muy variados. Y esos son los trabajos que no solamente presentan, sino que luego tienen que exponer públicamente, porque hay que también cuidar esa otra dimensión. El investigador tiene que saber también no solamente crear, investigar, sino ser capaz de transmitir sus investigaciones con claridad a otros entornos y convencer a otras autoridades de que eso merece la pena y que hay que invertir en ello, ¿no? Y ese aspecto lo cuidamos especialmente para que el alumno exponga en apenas un cuarto de hora, 10 minutos, las conclusiones de su trabajo, las hipótesis de trabajo, el método que ha utilizado y a qué conclusiones ha llegado. Lo expone de manera, pública delante de un tribunal que va a calificar su investigación. Y para los chicos es un ejercicio muy sano el hablar en público y pasar ese trago de ser juzgado por un tribunal, tanto por el contenido como por la exposición. Lo ensayan y hacen cosas hermosísimas. Tendréis oportunidad, si queréis, de ver alguna de esas exposiciones, de estas a las que me he referido anteriormente, porque están subidas en el canal IES Las Musas en YouTube. Y ahí podréis ver de lo que son capaces estos chicos en apenas 10 minutos de su exposición. Bien, y ahora vamos con la parte práctica. Diréis, y bueno, esto es un esfuerzo enorme el que realizan estos alumnos, y cómo es posible que les dé tiempo y quieran hacer esto cuando hay otros intereses en juego, como es entrar en la universidad, donde la nota en el bachillerato es decisiva. Bien, pues para compaginar esas dos cuestiones, obviamente tenemos que recompensar este esfuerzo que hacen los alumnos, porque si no, no tendrían tampoco ellos interés, porque un chico quiere hacer medicina y sabe que necesita entrar con una nota muy alta, su obsesión es estudiar para sacar la máxima puntuación posible en el bachillerato y luego después en selectividad.
Entonces, recompensamos ese esfuerzo cuando hacen unos trabajos brillantes para que su expediente académico se vea incrementado en aquellas asignaturas en las que el proyecto está relacionado. Inglés, matemáticas, física, lengua, etc. De esa manera el chico o la chica ve algún aliciente a invertir tantas horas, no solamente ya por el lado práctico, porque por supuesto les cambia a muchos su orientación, su vocación, o realmente ven la vida de otra manera o tienen otros estímulos después de esta experiencia. Pero también sin olvidar que estos chicos quieren entrar en la universidad y necesitan una nota buena. Y esa es la manera que tenemos entonces de valorar su esfuerzo, tanto en el trabajo como en la exposición, como en el desarrollo, porque no vale con hacer el trabajo a última hora, en el último mes, no, para eso tenemos esas metas volantes donde se va puntuando y se van registrando los avances del alumno. Todo eso pues nos lleva a hacer un bachillerato atractivo para los alumnos, donde descubren, como os decía antes, el enorme valor de la ciencia. Y esto es algo que para un centro de secundaria es crucial. Nuestra propuesta está relacionada también con la misión o con la visión que queremos para nuestro país dentro de unos años. Si no incentivamos eso en la secundaria, es difícil que luego después los alumnos sean grandes investigadores cuando tienen 25 o 27 años. Siempre establezco la comparación con el deporte. Es muy fácil entender que un gran tenista o un gran jugador de fútbol no surge cuando uno tiene ya 25 años, ¿no? Ya llegamos tarde. Esos jóvenes ha habido una cantera de tenistas, de futbolistas que han empezado a rodar desde hace años en la adolescencia, incluso antes, y por lo tanto en la investigación ocurre lo mismo. Si creamos una cantera de científicos en la escuela secundaria, estamos garantizando que el país va a tener científicos en el futuro, científicos e investigadores. Y si no todos nuestros jóvenes se van a convertir en auténticos científicos, sí que al menos hemos puesto la semilla para que la ciencia sea valorada y estimada por todos. Todos apreciamos y todos valoramos el fútbol o el tenis porque alguna vez hemos dado un raquetazo o hemos dado patadas a un balón y sabemos descubrir o vemos quién es el que es más hábil con el balón. Pues algo parecido nos ocurriría con la ciencia si los chicos viven ese entorno y ese clima de ciencia y de investigación en estos años de juventud. Sin duda no habrá por su parte el desprecio con que tratamos ahora todavía en nuestro país a buena parte de los científicos. La consideración, la remuneración es algo que desde hace ya muchos años lloran siempre todos los investigadores y los científicos y desgraciadamente se tienen que marchar de nuestro país porque no encuentran acogida. Decía el premio Nobel Juan Ramón Jiménez que ser investigador, ser científico en España o ser persona dedicada a las cuestiones estéticas es vivir en héroe, porque hay que sobreponerse a tantas adversidades, a tanta desconsideración, que cualquier otra persona haciendo cualquier otra actividad es mucho más valorado, estimado y reconocido o premiado, que realmente es una vida heroica. Y ya está bien, por lo tanto, de asumir esa condición de estas personas que tanto hacen por el progreso de un país y por ello creemos necesario impulsar estos proyectos desde la enseñanza secundaria para que este país no sea solamente país de futuro con un futuro de sol y playa, sino que también aportemos en la ciencia y en la investigación. Bien, este es el proyecto y bueno, aquí os muestro también algunos libros porque lógicamente todo esto va respaldado con publicaciones por parte de los alumnos porque seleccionamos al final a todos estos chicos para que condensen esa investigación en un artículo que publicamos y es su primera publicación con ISBN, es decir, es su primer paso en su currículum, ¿no?, académico.
y les hace una ilusión enorme el publicar un artículo donde han condensado los avances o los descubrimientos que han encontrado en su campo. Además, publicamos, pues lógicamente, la memoria con todos los investigadores que colaboran con nosotros, los nombres, las fotografías, las instituciones, y es una manera de agradecerles a todos ellos el trabajo generoso que nos brindan a nosotros y a los chicos. Y aquí están recogidas pues también las experiencias. Estos chicos, además, con estos trabajos, cuando surgen posibilidades de presentarse a premios de investigación, tanto en la comunidad autónoma como de ámbito nacional, cuando presentan sus trabajos, pues resulta que nos sorprenden porque ganan y se llevan los primeros premios. Y hay veces escuchamos el comentario acerca de, bueno, siempre ganan estos chicos de las musas, es que son muy listos. Bueno, yo creo que tampoco es eso. Lo que sucede es que un chico que hace una investigación durante año y medio, pues si compite por un premio de ámbito nacional con un chiquillo que ha hecho una investigación o un trabajo de un mes, pues realmente, claro, es fácil que la investigación que haya realizado este alumno sea mucho más sólida y más brillante y además guiada por esos investigadores, ¿no? Digo que tienen esos reconocimientos de premios, de visitas con distintas autoridades, con el consejero de Educación, con la ministra de Educación, o incluso, por ejemplo, se ponen en contacto, como recientemente hemos tenido ocasión, la Embajada de Israel se ha dirigido a nosotros para proponernos un proyecto que encaja con nuestra línea de investigación y es el lanzamiento de un nanosatélite al espacio. Sí, sonaba la primera vez que acudieron los miembros de la embajada al instituto, sonaba un poco extraño, pero es real, lo han hecho en su país con escolares y han solicitado nuestra colaboración y nosotros encantados de incorporar ese proyecto a nuestro centro, y en él estamos trabajando con alumnos que están ahora en la ESO y que pronto pasarán al bachillerato porque es un proyecto a 3 años, hermoso y singular dentro de Europa, pues quizá único, sí, sin duda, único, el que unos escolares no solamente se atrevan, sino que están ya avanzando y progresando en la construcción de ese satélite. Bueno, pues esto, como digo, surge gracias a ¿qué? A esos primeros pasos, y por lo tanto otros investigadores, cuando descubren que hay personas de renombre y de gran valía colaborando con nosotros, pues una cosa llama a otra, y esto que empezó de una manera muy humilde, muy pequeña, está alcanzando unas dimensiones extraordinarias. Y bueno, a veces surge también hasta el vértigo de ver hasta dónde estamos llegando, ¿no? Es un proyecto hermoso donde la ciencia y la investigación nos han llenado de gozo a todos, y lo que era algo impensable, a escolares, y las instituciones están empezando a ver la dimensión y la valía de un proyecto de este calibre y de este tamaño. Esto era lo que os quería contar de nuestra experiencia innovadora en el centro, y sin duda ha servido para transformar y para atraer a otros alumnos de otros distritos y familias que nos han visto en la página web, que os invito a visitar, porque ahí veréis también un poco ese espíritu de la transparencia recogido en imágenes, en documentos, en ieslasmusas.org. Y como os decía, pues suscita interés tanto para profesores que están interesados en trasladarse a trabajar con nosotros, porque han oído hablar de este tipo de enseñanza diferente, alumnos que también tienen esas inquietudes, y familias que confían en este proyecto porque ya está avalado por varios años de éxito rotundo. Y por último, como os decía, también os invito a consultar ese canal de YouTube donde podréis ver las exposiciones de estos alumnos con cosas maravillosas. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nada, si queréis cualquier aclaración, cualquier consulta,
con mucho gusto os atenderé pues a través del correo que tenéis en nuestra página web o a través del teléfono, como si queréis venir algún día y tenéis ocasión de visitar esas aulas transparentes que os llamarán la atención, sin duda alguna. Pues nada, me despido y muchas gracias por vuestra atención. Adiós.